buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, quien es presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, además también de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. ¿Cómo se encuentra este día, presidente? Muy contento de estar aquí en el estado de Michoacán, presenciando los trabajos de la zona oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y agradecido de esta oportunidad para platicar de los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales en nuestro país. Le preguntaría en primer lugar, ¿cuáles son los retos de las defensorías de los derechos humanos en México? Bueno, pues como cualquier institución del Estado mexicano siempre hay cosas por hacer. Lo importante es ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. En el caso de las comisiones de derechos humanos del país, las comisiones locales, es decir, una por cada entidad federativa, pues me parece que lo importante es seguir en esa labor de defensa de los derechos humanos de las personas, de hacer valer sus derechos cuando alguna autoridad en el plano administrativo por alguna razón los desconoce, los transgrede o pasa por alto estos derechos de las personas en todo el despliegue administrativo que de alguna manera hay. ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde tiene que caminar esta idea, esta finalidad? Me parece que el acercar los servicios de las comisiones de derechos humanos al mayor número de gente, fortalecer las capacidades estructurales de las comisiones para llegar cada vez más a las comunidades, porque no nada más en las capitales, no nada más en las principales ciudades de cada estado hay violaciones de derechos humanos. Obviamente en todo el territorio se pueden dar estos fenómenos y hay que estar ahí, las comisiones, las instituciones tenemos que estar ahí para dar respuesta, insisto, a las necesidades que hay de que la gente pueda hacer valer y que exista una institución para defender sus derechos. Presidente, le preguntaría, ante el cambio climático que estamos sufriendo, pues prácticamente todos, ¿qué pueden hacer las defensorías de los derechos humanos para garantizar el derecho al medio ambiente sano? Bueno, pues el tema del derecho al medio ambiente, yo creo que lo más importante es entender que no nada más es un derecho de las personas que hoy por hoy habitamos en un espacio determinado, el planeta Tierra, ¿no? Hay que entender que este derecho va más allá y debe de verse como un compromiso hacia las futuras generaciones y en esa virtud verlo con toda responsabilidad y tomar todas las medidas de cualquier naturaleza que nos permitan preservar nuestro medio ambiente. Yo creo que aquí las comisiones de derechos humanos juegan un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con esta parte jurídica, este andamiaje, esta arquitectura que hay en los planes, los programas, en donde muchas veces las empresas no actúan con responsabilidad y generan efectos que dañan a nuestro medio ambiente. Yo creo que ahí las comisiones podemos intervenir de manera indirecta, esto se le conoce como la responsabilidad indirecta de las instituciones derivado de afectaciones que inciden en derechos humanos, en este caso de las empresas. Las empresas pertenecen al sector privado y las comisiones de manera directa no podemos de alguna forma investigarlas o emitir una recomendación, pero sí podemos responsabilizar por todo aquello que hace o deja de hacer la autoridad, como por ejemplo si se instala alguna empresa violando un uso de suelo, contraviniendo algún programa, algún proyecto, alguna zonificación, bueno, entonces las comisiones sí podemos decirle a la autoridad municipal, estatal o federal, según sea el caso, que hay una empresa, una corporación privada haciendo una actividad que puede tener un efecto nocivo en el medio ambiente y en esa virtud provocar que cese un estado de inacción o que deje de hacer algo
que le está permitiendo a esta empresa afectar nuestro medio ambiente. Eso se le llama la responsabilidad indirecta, exigirla, y para allá también me parece que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos tiene que ir viendo para poder hacer eficaces estos derechos, insisto, no nada más por los que hoy por hoy habitamos la Tierra, sino por las generaciones que vienen en el futuro. Presidente, le preguntaría, a nivel mundial, ¿cómo se encuentra México en materia de defensa y de respeto de los derechos humanos? Esa respuesta es un poquito complicado de poder darla, dar una respuesta, porque depende de qué derecho estamos hablando, de qué derechos humanos. Los derechos humanos son múltiples. Quizás en nuestro país el derecho a la libertad de expresión sea más efectivo que en una región como en Centroamérica quizás, pero tal vez en esa zona otro derecho está más garantizado que en nuestro país. Lo cierto es que México y la región latinoamericana está enfrentando una crisis en materia de derechos humanos, porque me parece que las instituciones se han alejado de la ciudadanía. En ocasiones, como sucede en nuestro país, no se toman en serio los derechos de las personas, de las víctimas, y la reparación del daño muchas veces no tiene un efecto favorable en las personas, ¿no? Yo no ubicaría al Estado mexicano en un buen lugar si establecemos un ranking, tratando de dar respuesta a la pregunta. No lo ubicaría en los primeros lugares, pero pues tampoco diría que no se ha avanzado. A raíz de la creación del sistema no jurisdiccional, de las comisiones de derechos humanos, de las 32 comisiones y de la Comisión Nacional, que es una institución relativamente joven, comparando con otras instituciones. El sistema del Ombudsperson está cumpliendo 3 décadas en estos años. 30 años me parece que es relativamente poco, tomando en cuenta la creación del Estado mexicano, y en ese sentido sí ha marcado una diferencia, sí ha servido las comisiones desde su autonomía para ir avanzando en el respeto, en la protección, en la promoción, en la garantía de los derechos humanos. Y algo que puedo decir y que marcó un parteaguas en materia de derechos humanos, y que sí nos pone en una posición quizás un poquito mayor que otros países, fue la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, donde cambia el paradigma para no ver a los derechos como una concesión del Estado. Antes de esta reforma, la Constitución decía que se otorgaban garantías individuales a las y los habitantes del territorio nacional. Con esta reforma cambia y se dice ahora el Estado reconoce los derechos de las personas previstos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Y esto es importante porque quiere decir que las personas por sí mismas, por el simple hecho de serlas, tienen derechos humanos, y no es el Estado el que los da, de manera tal que no bastaría con una reforma, con unificarlos para no garantizarlos, sino que simplemente por el simple hecho de ser persona se tienen que respetar, se tienen que garantizar. Y eso me parece que es un avance que no todos los países tienen, y las instituciones, las garantías, como el sistema no jurisdiccional, sirve de piedra angular para poder ir avanzando en este sentido. ¿Cuál es la agenda de temas pendientes o prioritarios que enfrentan actualmente las defensorías de los derechos humanos en México? Bueno, yo aquí retomaría lo que hace un momento también decía sobre acercar. Yo creo que eso es un principal reto, acercar nuestros servicios a toda la población, involucrarnos más en la eficacia horizontal, es decir, en las violaciones entre particulares que se dan de derechos humanos. También ahí las comisiones tienen un papel pendiente, y yo creo que otro reto, otro hacia donde tiene que avanzar el sistema, y de esto no depende de las comisiones, esto tiene que involucrar a las demás autoridades. Don Héctor Fixamudo, que es uno de los precursores del sistema Ombudsperson en México, decía que las comisiones de derechos humanos por sí solas, sin el respaldo decidido de todas las instituciones de gobierno, no pueden por sí solas
hacer cumplir sus resoluciones, sus recomendaciones. Es decir, no basta con que una comisión autónoma emita una recomendación, sino que requiere del respaldo, el apoyo de las demás instituciones que la arropen de cara a la ciudadanía y que esas recomendaciones sean cumplidas. La comisión solita no puede lograr con los objetivos y desafortunadamente hemos visto que se ha dado un clima, un contexto a nivel nacional y en algunos estados de la República en donde las instituciones, particularmente los gobiernos, no generan esta condición para facilitar la labor de las instituciones defensoras de derechos humanos. Sino que pues, se dedican quizás a minimizar el trabajo, a no hacer caso, a no aceptar las recomendaciones, y esto está en contradicción con la idea que estoy tratando de exponer, de que no, se trata de ver, oye, somos instituciones complementarias, no somos instituciones adversas, no somos adversarios, estamos para complementarnos en un fin común que es el bienestar de la gente. A las comisiones de derechos humanos se les debe de ver como esa institución que le dice al servicio público: oye, te estás equivocando en esto, te equivocaste en esto otro. Somos ese termómetro para que corrijas, repares y tomes medidas para que evites volver a incurrir en una práctica violatoria de derechos humanos, ¿no? Porque nuestra finalidad es la misma, el bienestar de la gente, el respeto a sus derechos fundamentales, que es para lo que vota un ciudadano de cara a un gobierno que está para satisfacer sus necesidades. Mi última pregunta, y perdón por lo reiterativa, me refiero también a temas de grupos prioritarios, como son, por ejemplo, periodistas, desplazados, personas con discapacidad. Esta agenda también, ¿cuáles son los que actualmente usted ve que falta todavía mucho o más por hacer? Claro, desde luego los grupos vulnerables, periodistas, personas comunicadoras, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, ¿no? En fin, la comunidad LGBT, TTIQA+, indígenas, personas afrodescendientes, todos estos grupos tienen todos los derechos humanos por el simple hecho de ser personas, pero su condición de vulnerabilidad exige que se emitan medidas de protección adicionales, y en eso las comisiones juegan un papel fundamental, porque las instituciones por sí solas muchas veces no lo hacen. Si no tienen un ordenamiento que les diga qué tienen que hacer para hacer efectivos los derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad al transporte público. Si la ley no lo dice, bueno, las comisiones sí pueden servir como vértice equilibrador para que le digan a la institución encargada de regular el servicio público del transporte, de poder hacerlo eficaz este grupo vulnerable vía una medida que genere esta condición de equilibrio y podamos vivir en igualdad sustancial. Ese es el papel que deben de jugar las comisiones en lo que tiene que ver con grupos vulnerables, y como los que mencioné hace un momento, hay otros más de fenómenos realmente lacerantes, como por ejemplo la desaparición de personas, la desaparición forzada de personas, los temas de inseguridad. Básicamente muchas poblaciones, una gran parte de nuestro país en los estados, pues vivimos ya en una condición de vulnerabilidad, ya no nada más porque tengamos quizás alguna de estas condiciones, ¿no? Sino por el simple hecho de ser personas. Ahora imaginemos esta vulnerabilidad, por ejemplo, de inseguridad, y sumémosle una persona que reúna otras vulnerabilidades, como por ejemplo que sea persona con discapacidad y perteneciente a la comunidad LGBT. Entonces, imagínate tú cuál va a ser la expectativa de eficacia de respeto a sus derechos humanos si no existieran instituciones como las comisiones que están ahí para darle una respuesta y ayudar a que puedan generarse estas condiciones de igualdad. Ahora sí le prometo que es la última. El tema de la inseguridad, ¿sería actualmente el derecho humano en común más vulnerado en México? El Estado constitucional, el Estado democrático, en primera instancia surge bajo la idea de que las personas no hagan justicia por propia mano, que no reclamen un derecho haciendo uso de la violencia. Esa es la idea central.
para que sea mediante esta delegación de autoridad a un Estado quien se ocupe del uso legítimo de la violencia y genere condiciones de seguridad para que las familias, las personas puedan salir y tener una vida en sus domicilios o en los espacios públicos sin el temor de que puedan ser afectados por otro, en su integridad, en su vida, que son valores básicos. Y bueno, hoy por hoy vemos una situación en el país, agudizada en algunos estados de la República, que hacen nugatoria esta idea, el fin principal de un Estado que no se está cumpliendo. ¿Y por qué esto es importante y por qué coincido con esto que mencionas de que es algo pues de lo que más se duele la ciudadanía? Pues por la simple y sencilla razón de que sin seguridad pública no se puede pensar en el ejercicio de ningún otro derecho, de ninguna otra libertad. Se habla entonces de algo que algunos analistas, algunos autores conceptualizan como la falsa libertad. ¿En qué consiste? Nadie puede negar que tiene, por ejemplo, garantizado el derecho a la libertad de tránsito en el artículo 11 constitucional. Ahí lo dice perfectamente. Todas las personas podemos desplazarnos dentro y fuera del territorio nacional sin que ninguna autoridad pueda restringir este derecho, salvo en los casos de salud y en asuntos de migración a través de las instituciones competentes. Nadie puede negar eso, pero sin embargo yo pregunto, y yo creo que cualquiera que nos escuche puede coincidir en que a pesar de que está ese derecho, pues no me siento con la libertad de ir quizás a medianoche a un restaurante, a un bar o a transitar en determinadas zonas de una localidad, en fin. Entonces por eso es que se habla de una falsa libertad. Sí, ahí está, es un buen deseo, está en un papel que se llama Constitución, pero en la realidad, como no tengo garantizada la seguridad pública, pues ese derecho se hace nugatorio. Y así podemos hacer un análisis similar con los derechos particularmente sociales como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, el derecho a la alimentación, el derecho humano al agua. Todos estos derechos que pues sí, están garantizados, pero en la realidad muchas veces se ven disminuidos y no se generan condiciones de eficacia, principalmente algunos de ellos por no tener seguridad. Licenciado Raúl Israel, pues le agradecemos muchísimo que nos haya concedido este valioso tiempo con estos temas que son de importancia para todos. No sé si desea agregar algo más. Pues nada, agradecer y recordar que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos es la organización que le da cuerpo al sistema no jurisdiccional de derechos humanos, en donde nos preocupamos por compartir las problemáticas que tenemos como instituciones a nivel local, de compartir las buenas prácticas, de poder generar profesionalización, de poder compartir criterios para ir mejorando nuestros servicios de cara a la ciudadanía, y en eso pues agradecer siempre el papel que ha jugado el presidente Marco Tinoco de aquí de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, porque su capacidad, su experiencia, su trayectoria, su formación y su interés han fortalecido a la Federación y ha marcado un referente a muchos estados de la República para seguir muchas de las acciones que está implementando para mejorar la Comisión como órgano constitucional autónomo aquí en Michoacán, que está para defender y hacer valer los derechos de la gente. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted.